Por favor. Ok. Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Muchas gracias y muy buena noche para todos de nuevo. Me resulta un placer poder compartir con ustedes esta noche. Voy a procurar ser menos ambicioso en el desarrollo de esta presentación porque tengo un buen número de información por brindarles, pero comprendiendo también la limitación de tiempo, la limitación incluso de esta sala Zoom, que a propósito me pide Liber que les recuerde que al cabo de los 40 minutos, por ese inconveniente, se van, si desean continuar, y espero que sí, que resulten motivados por continuar conectados, se conecten con el mismo enlace. Yo haré lo mismo. Lo que tenemos por presentarles el día de hoy, esperando que si alguien, tú misma, Libet, me puedes confirmar que esté viéndose en pantalla. Sí, se está viendo perfectamente. Gracias. Hola. Procuraré hoy hacer un análisis acerca de lo que significa la responsabilidad. Yo sé que varios de ustedes ya tienen conocimiento de estas temáticas, eventualmente hemos compartido en algún diplomado juntos, así que puede resultarles en algunos aspectos repetido, pero procuraré hacer una referencia general teórica, pero para comprender las circunstancias prácticas. Así, y me verán pasando en algunas plantillas de la presentación un poco rápido, que en todo caso, Libet, por favor, pues enviárselas a quien lo desee, con muchísimo gusto, como un material, y si necesitan algo más, con el mayor placer. Gracias, Pero para Ana. concentrarnos entonces después en aspectos referentes al cómo llamar la atención acerca de temáticas de responsabilidad y cómo evitar que eso ocurra, o cómo prever esas circunstancias de responsabilidad respecto de los administradores. Al tiempo que señalar algunas temáticas del contrato de seguro, no para ilustrar las condiciones generales del contrato, me refiero a los rasgos generales, las coberturas y demás, no una explicación de ese tipo, sino más bien, y lamentablemente, los aspectos del contrato, aspectos jurídicos del contrato que resultan de relevancia y que con ello podrían poner a la copropiedad y al mismo administrador en una posición de dificultad porque sean razones para que la compañía de seguros niegue algunos pagos. Y para ello quiero arrancar por mencionar lo siguiente. En cuanto a la responsabilidad contractual, llamo la atención y hago la recordación de dos tipos de responsabilidades en las que se encuentran pues, todas las personas, tanto jurídicas como naturales. Y es que uno es responsable porque tenga un vínculo jurídico previo o porque no lo tenga. Y en ese marco se divide la responsabilidad contractual y extracontractual. En lo contractual, naturalmente, es porque ha mediado una relación convencional en la cual una parte se obliga para con la otra a dar unas prestaciones y el no cumplimiento de esas prestaciones pues genera la responsabilidad. Pero en cambio en la relación extracontractual, esa relación jurídica no existe previamente, sino que el daño en el que una persona le causa a otra es la que jurídicamente se enlazan esas dos personas. Quien causa el daño con quien lo sufre. Es paradójico que esas dos personas que se encuentran en la vida por una circunstancia de dificultad terminen siendo ligados jurídicamente. Ligados en la medida en que el causante del daño le debe la reparación a la víctima, que se vuelve acreedor de ese causante del daño. Bien. Voy pasando verdaderamente
poco rápido en estos temas teóricos para hacer una semblanza y aterrizar en los temas prácticos, pero quiero de todas formas invitar y dejar, por supuesto, toda licencia para que en el camino puedan hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Si alguna de las preguntas se refiere a alguna temática que yo vaya a abordar en adelante, se lo mencionaré. Y si se sienten más cómodos haciendo alguna pregunta o comentario en el chat, yo voy a estar aquí muy atento para responderlo. Entonces, esa responsabilidad de tipo contractual, diferenciada de la extracontractual, pues se puede ver en el ámbito de la propiedad horizontal con escenarios como este. Por ejemplo, en la contratación de la vigilancia, y entonces, ¿qué significa si el vigilante o la vigilante llega en estado de embriaguez y le causa un daño a otro? ¿O qué ocurre si al vigilante no le pagan la empresa de vigilancia no le paga sus salarios, sus prestaciones sociales? Cómo esa circunstancia, cómo se ve respecto a la responsabilidad del administrador que tiene a su cargo esa gestión contractual. ¿Qué pasa con el abogado que está contratado por la copropiedad para que, por ejemplo, recaude cuotas de administración y este abogado negligentemente descuida el caso y opera la prescripción de las cuotas? Es decir, la copropiedad se queda sin poder recaudar. Pues muy mal, hay una responsabilidad de tipo contractual por parte del abogado, quien deberá pagar los perjuicios que le generó su negligencia, sí, pero ¿y qué del administrador que tenía a su cargo no solo su contratación, sino la gestión contractual total? ¿O qué pasa con la empresa de reparación de sensores a quien no se le exige que la reparación, que la prestación de reparar llegue incluso hasta la garantía de poner en marcha la máquina? ¿Será que eso, y el hecho de que lo tenga que volver a contratar, pues en este no es un escenario propiamente de responsabilidad contractual, sino que le tocó contratar más, pero esa mala contratación respecto del administrador, ¿qué tipo de responsabilidad puede generar? O cuando en un contrato de obra frente a algún proyecto de obra en la copropiedad, pues se celebra un contrato en el que se da muchísima ventaja a un contratista que se vuela con el anticipo. Pero en todo caso, ese contratista pues era el peor contratista posible. Pues habrá de preguntarse qué pasó en la fase precontractual, es decir, en el momento de la selección, cuáles fueron los criterios para poder designar ese contratista. ¿Acaso entonces eso no genera un compromiso en la responsabilidad del administrador? Todo eso para mencionar que respecto a la responsabilidad contractual, el administrador pues tiene un deber de diligencia amplio en toda esa gestión contractual. De su lado, pues ahora sí de nuevo en el ámbito de la responsabilidad extracontractual por la operación de la copropiedad, y llévense al escenario en el cual el administrador contrata a un operario informal, no quiero ser peyorativo, pero que no tenga las suficientes medidas de control, naturalmente no tiene contratados seguros, pero resultó siendo el más barato y solo fue ese criterio el utilizado para la selección de su contratista. Y precisamente por la precariedad en el desarrollo de su actividad operaria, pues podando el césped, tira una piedra, le cae en el ojo a un transeúnte y pierde la vista. ¿Cuál es el tipo de responsabilidad predicable de la copropiedad? Naturalmente, la copropiedad será responsable. Desde luego, el señor operario también, quien es posible que no tenga suficiente solvencia para cubrir una indemnización y naturalmente, como digo, un seguro. ¿Y qué pasa con el administrador que se habría equivocado en la selección correcta del operario? O, bueno, en lo referido al COVID-19, voy a pasarle un poco, porque esto el año pasado era toda una cierta paranoia de que pudiese presentarse contagios, sobre todo entre los trabajadores, y eso generarle responsabilidades. Pero me estoy refiriendo a este último escenario, el de
en el cual la copropiedad pueda ser imputada por el hecho de que alguien se contagie por el COVID-19. Pero dejando a un lado ese escenario, ya hoy verdaderamente descartado, poco probable, ¿qué pasa con la publicación de los deudores morosos? ¿Qué pasa si esa publicación se hace con alusiones deshonrosas para el copropietario moroso? O si estando en el listado él no estaba en mora, él o ella no estaba en mora. ¿Qué repercusiones podría generar para la copropiedad? Que es la que habría puesto el listado, pero a su turno y el administrador, que es el que gestiona tal circunstancia. Y este otro ejemplo, que en verdad que me gusta mucho, por lo que ya en un rato observaremos. ¿Y qué pasa si el transformador, que es de propiedad de la copropiedad, como ocurre en muchas ocasiones, explota? Pues bien, naturalmente eso genera una responsabilidad, explota y daña a alguien, naturalmente. Eso genera una responsabilidad de la copropiedad. Pero ¿y qué pasa si se logra determinar que la explosión obedece a una falta de mantenimiento totalmente previsible, posiblemente ejecutable, porque la copropiedad tiene los recursos, pero el administrador decidió no postergar y no hacerlo oportunamente? ¿Será que esa víctima puede demandar a la copropiedad? La respuesta es sí. ¿Será que la víctima puede demandar también al administrador para que éste cubra sus perjuicios? Yo puedo mencionar en términos generales, de acuerdo con la hipótesis que mencioné, sí. Y ahora eso es lo que quiero señalar en un momento. Volviendo al aspecto de la contractualidad, yo puedo mencionar que el administrador tiene varias desventajas. Quiero señalar la primera por conocimiento mismo, que la primera desventaja es que puede resultar una labor en nuestra sociedad un poco ingrata, La dinámica en la que se ha desarrollado, ustedes son los que conocen mejor esto, la administración de copropiedades, pues ha partido desde el empirismo hasta hoy que se está incrementando la idoneidad y que estemos aquí reunidos, que se hagan este tipo de encuentros, que se hagan incluso estudios universitarios o de diplomado, pues confirma eso, que ha tenido un ascenso, es porque tradicionalmente la administración de las copropiedades pues era algo dejado a los dueños y entre estos organizado de una manera no adecuada. No concebían eso como si se tratara de una empresa. La ley 675, dentro de tantos cambios y aunque con ciertos reproches se le puede dar a esa norma, ha generado el crecimiento de la idoneidad del administrador, porque se ha vuelto más compleja la administración de copropiedades. Pero en todo caso, yo sigo insistiendo que se trata de una actividad normalmente ingrata. Anoto que el IDET acaba de dejar allí el enlace para que lo tengan en cuenta cuando se acabe el tiempo. Pero adicionalmente tiene, si se trata incluso de copropiedades de vivienda, pues todo lo que significa la humanidad y emocionalidad que hay de por medio en torno a los copropietarios, que yo lo digo simpáticamente, terminan siendo cada uno de los copropietarios de una copropiedad el jefe del administrador, y que eso pues implica que el administrador también desarrolle habilidades personales para atender ese tipo de dinámicas. Pero es que esa dinámica misma puede tener una implicación de tipo jurídico en la medida en que a veces por presiones de un copropietario, presiones infundadas, se celebra un contrato con una u otra persona, porque este lo recomendó, porque es el copropietario que más duro habla, o es el consejero de administración que más influencia tiene porque lleva muchos años, o porque es el abogado, porque es el administrador, es el ingeniero, y por las razones que sea, a veces en esa dinámica la influye negativamente en la gestión contractual. Pero entonces, con esa mención, quiero decir, yo los considero mucho a los que son administradores
casi que me conduelo un poco en muchos eventos de la presión que tienen, pero además porque conozco, y eso es lo que veremos, la estructura jurídica con la que se juzga su responsabilidad, en la que fija un estándar de diligencia muy alto. Y esa es una pequeña conclusión hasta el momento. La gestión contractual del administrador pues es amplísima, porque es posible que algún incumplimiento del contratista, sea en cualquiera de este tipo de actividades, que le genera un perjuicio a la copropiedad, fíjense, puede hacerle también imputable al administrador por su mal gestión contractual, porque no lo seleccionó bien, porque no vigiló correctamente que se ejecutara de manera apropiada, o porque al finalizar el contrato no lo liquidó de manera correcta. Y eso entonces puede generarle a la copropiedad perjuicios que son imputables a su turno al administrador. Segunda conclusión, y como lo observan al final, dentro de la gestión contractual, naturalmente está la celebración de los contratos de seguro. Y aquí quiero llamar la atención de que el contrato de seguro, no porque yo sea especialista de esto, a esto me dedique, etcétera, sino por razones realmente objetivas, considero que en una copropiedad el contrato más importante que puede celebrar un administrador es el contrato de seguro, por varias razones. La primera, porque el contrato no vale lo que vale la prima, que es en muchas ocasiones, lo digo recogiendo la experiencia, los criterios que se utilizan para seleccionar si es con un asegurador o con otro, por lo que nos vale. Y comprendo también que eso obedece a las dinámicas presupuestales. Pero no vale por lo que vale la prima, sino por lo que vale el valor asegurado, por la suma asegurada contenida en ella. Y miren más o menos la proporción. Hoy tenemos seguros de copropiedades a tasas del 1, 1,5, 2%. Eso es tremendamente barato. Y esa circunstancia, maravilloso que tengamos un sistema asegurador que provea un servicio de garantía de aseguramiento frente a catástrofes y que nos cuesten tan poco. Un edificio que puede costar 20.000 millones de pesos, el seguro puede costar alrededor de unos 15 millones, 20 millones de pesos, 25, 30. Depende de las circunstancias. Y eso nos debe poner a los administradores, que son administradores, en una alerta acerca de que el contrato entonces no vale los 20 millones, sino que vale los 20.000 millones de pesos. Con la segunda anotación, y es que solo que es el valor real del contrato se vislumbra cuando estamos en presencia de una catástrofe. Como no es común esa catástrofe, es decir, todos los días no tenemos un terremoto, por fortuna, pues no tenemos viva la circunstancia económica real de ese contrato. Pero hay del día en el cual ese contrato tenga que activarse de manera importante. Es decir, que pase un terremoto, se venga abajo el edificio y ahora sí, ese papelito que se llama póliza, que costó solo 20 millones de pesos, se vuelve trascendental porque la expectativa proveniente de él son de 20.000 millones de pesos. Y además esos 20.000 millones de pesos está dentro de la gestión contractual del administrador, es decir, los tiene también a cuestas. Y es seguro la tragedia de todos los copropietarios y la dificultad económica que eso les genera. Y entonces menciono algo, solo para dejarlo ambientado. ¿Qué pasa cuando en el momento de celebrar el contrato el asegurador solo manda una oferta a partir de la información que le ha dado la copropiedad? Naturalmente, es muy común que esa información pase por un intermediario de seguro, pero recojo desde la experiencia que el intermediario de seguro de nuevo voltea a mirar al administrador para decirle ¿y por cuánto aseguramos? Porque la estructura del contrato pone a la parte asegurada, a la copropiedad, para que determine el valor del bien que está asegurando. Es decir, ni el intermediario ni tampoco el asegurador
son quienes fijan el valor del contrato, del valor asegurado. Y pues en muchas ocasiones el criterio con el cual se fija esa suma asegurada es arbitrario. Es decir, no obedece, hola Hugo, buena noche, no obedece a una evaluación técnica del valor real de la copropiedad. Entonces, pongamos un ejemplo. Ese edificio que vale 20.000 millones de pesos, realmente la copropiedad en el consejo o el administrador considera que el edificio vale realmente 18.000 millones. Es decir, tenemos una diferencia de 2.000 millones. ¿Qué pasa si el edificio por un terremoto se viene abajo? El asegurador normalmente no pagará el valor real, sino máximo el valor asegurado. Ese es el límite, los 18.000 millones. Es decir, que con 18.000 millones no le alcanzará a los copropietarios la reconstrucción de su edificio. Les tocará completar con 2.000. Y entonces les puedo decir, miren, la diferencia no es muy grande, es el 10% en mi ejemplo. Pero ustedes se imaginan a quién van a mirar los copropietarios frente a ese faltante. Es decir, la pregunta elemental será, ¿por qué, señor administrador, en la gestión contractual del contrato más importante usted se equivocó y ahora tenemos que nosotros los copropietarios poner de nuestro bolsillo 2.000 millones de pesos más para la reconstrucción? Si entonces eso obedece a una... William, te agradezco si puedes poner, a menos de que no lo quieras, la pregunta para todos, para que lo puedan ir observando. Yo la leo y la voy contestando en su momento. ¿Qué pasará entonces en ese escenario? Pues si correspondía a la gestión contractual del administrador, pues naturalmente los propietarios van a ser víctimas de esa mala gestión y por tanto legitimados para reclamarle al administrador el faltante. Pero supongamos en ese mismo ejemplo que el edificio no se viene abajo, es decir, el problema no es de 2.000 millones de pesos, sino es un problema menor. Un temblor que genera una afectación a la copropiedad que requiere una reparación estructural. Y entonces ya no vale... pues, Yo mismo tenía que abrirlo, entonces. Sí, Jairo, te agradecemos. Puedas silenciar tu micrófono. Y qué pena era que no escuchaba. Hasta ahora empieza la reunión. Me perdí la mayoría, pero bueno, vamos. Muchas gracias. Bienvenido, que está grabado, no pasa nada. Te invito a cualquier inquietud que tengas, puedes hacerlo en el chat, en el camino. Entonces, en ese escenario, una afectación estructural al edificio, cuya reparación le vale 500 millones de pesos. Bueno, eso no es tan significativo aparentemente respecto del valor del edificio completo, pero son 500 millones. Imagínense además que la copropiedad está en déficit. Voy a tener alerta para que en 6 minutos nos reconectemos. La copropiedad está en déficit presupuestal. 500 millones de pesos. Reclamarán a la compañía de seguros. Recuerden que es el escenario en el cual el edificio vale 20.000 millones y está asegurado por 18.000 millones, que hay una diferencia del 10%. Pues bien, esos 500 millones de pesos ustedes lo reclamarán a la copropiedad. La copropiedad va a decir que en virtud del Código de Comercio, una norma que ya veremos, que regula ese escenario en el que hay un infraseguro, es decir, que se ha asegurado por debajo del valor real, en este escenario 18.000 menos de los 20.000 que valía realmente la copropiedad, significa que aún ante pérdidas parciales, como es mi ejemplo, en la cual el siniestro vale 500 millones de pesos, el asegurador puede aplicar una regla proporcional respecto del valor dejado de asegurar. En mi ejemplo, el valor dejado de asegurar es del 10%, 2.000 millones, ¿cierto? 20.000, los 18.000 es 20.000 millones, 2.000 millones es el 10%.
Pues en virtud de esa regla proporcional que contiene el Código de Comercio, el asegurador puede, de esos 500 millones de pesos, que es la indemnización por ese siniestro, descontarlo. Ya entonces el asegurador no pagará 500 millones de pesos, sino 450 millones de pesos. Eso dejando a un lado el deducible, que está pactado, eso al margen del deducible. Pero para dejarlo así en el elemental, y con esto vamos casi a ir cerrando para encontrarnos en un momento de nuevo en la conexión. Pregunta, ya el administrador no tiene un problema de 2.000 millones de pesos si se viene abajo el edificio, sino que tiene un problema de menor envergadura, pero en todo caso de 50 millones. Entonces, quizá mucho más de mayor probabilidad de ocurrencia. Y entonces, ¿será que no está dentro de su gestión contractual el hecho de haber asegurado correctamente y no haberle causado el perjuicio a la copropiedad, el perjuicio que corresponde a que la aseguradora haya disminuido esa indemnización en 50 millones de pesos? Podríamos decir virtualmente, lo que no pague el asegurador por una mala contratación del seguro, lo tendría que pagar el administrador. Es dicho de manera general. No quiero aquí ni más faltaba llenar de paranoia. Hay muchas razones para empezar a depurar y por eso enseguida vamos a hacer una lista de prevención. Alan, ¿me permites? Disculpa. Claro que sí. Bueno, primero para decirles a todos los que acaban de llegar, muchísimas gracias por haberse conectado. Desafortunadamente se nos presentó un inconveniente, no pudimos tener la plataforma ilimitada. Entonces, esto se va a terminar en 3 minutos. Le pedimos encarecidamente se vuelvan y se conecten con el mismo link. Estaremos atentos para darles entrada y para que no se pierdan la charla del doctor Alan del Río. Tenemos 3 preguntas. Tenemos una pregunta del señor William, una pregunta de la señora Lucero y del señor Hugo Alberto. Por favor, ténganlas allí. No sé, Alan, si te parece bien, después de que nos reconectemos, que estas personas participen y les damos micrófonos, ¿te parece? Sí, perfecto, de acuerdo. Ok, entonces, por favor, para que estén pendientes, van a tener que tener un poquito de paciencia para dar la admisión. Esperamos que, pues, que los otros 30 minutos nos rindan. Son más o menos 37 minutos. Y pues nada, para que se vuelvan a reconectar. El link ya lo paso, me están solicitando el link, es el mismo, de todas formas, por aquí mismo les voy a colocar el link. Mientras que yo coloco el link, por favor, Alan, tú puedes terminar. Muy bien. Como ya queda un minuto, entonces prefiero no cortar aquí y que nos reencontremos de nuevo. Quiero por lo menos dejar esa circunstancia planteada. Y miren cómo la responsabilidad de tipo contractual genera además un tipo de responsabilidad del administrador, o cómo a veces la responsabilidad de tipo extracontractual, daños generados a otro por parte de la copropiedad, también pudiera ser imputable no solo a la copropiedad, sino también al administrador. Esa es conclusión general. Ya enseguida yo creo que vamos llegando voy a obviar un aspecto teórico e ir directamente a los puntos medulares, es decir, a recomendaciones para que tengan al momento de gestionar los contratos y también de analizar su propia responsabilidad. Pues bueno, ¿les parece bien? Podemos ir deliberadamente desconectándonos y me conectaré en un minuto. Sí, por favor.